Hoy empezamos la Semana Santa, empezamos con el Domingo de Ramos, celebramos la pasión del Señor. Esta es la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, misterio que empezaron en su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, nos reunimos aquí para seguir a Cristo, para que participando en su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Sé que tradicionalmente hay una procesión y se bendicen las palmas. Quiero que desde este momento tomes alguna ramita o algo que tengas en tu casa y vamos a hacer una bendición simbólica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre las ramas de los hogares, de todos los hogares del mundo, de este planeta. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre los bosques, sobre la fauna, sobre todo aquello que nos da oxígeno, y que la creación entera proclame que Cristo es el Mesías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso
Enduricé mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mismos mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria. En la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anudó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos conozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
La pasión del Señor. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparamos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego, tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustias. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro a tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo. Se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a los discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos rasgados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto,
volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una muchedumbre numerosa con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta seña: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Aprehéndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición mandar 2 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella muchedumbre: ¿Han podido ustedes apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las profecías de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo desde lejos hasta el palacio de los sumos sacerdotes. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y los del Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es rey de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio, y una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el según, cuando vio otra criada que dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraban consejo
celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces, Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata y los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata, dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precios de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue trazado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compadeció ante Pilato, ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con la ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, y dijo pues Pilato a los que allí estaban reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Entonces, estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato vio que nada conseguía y que crecía el tumulto. Pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron en una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en la mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpearon con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado la Golgota, es decir,
lugar de las calaveras. Le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron repartieron sus vestiduras, echándose suertes, y se quedaron sentados ahí a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Justamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo enjundraban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó fuertemente, con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos.
porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato le dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguran el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos feligreses, hermanos y hermanas, amigos todos, personas que nos ven a través de las redes sociales, a todos les envío un abrazo y un saludo fraterno. Hoy no hay personas en la iglesia, pero hay iglesia en todas las personas. Posiblemente muchos de ustedes dirán que este año Cristo no sale por todo lo que está sucediendo. Y Dios en realidad ha inspirado las historias más bellas en las redes sociales. Y quiero compartir una de ellas con ustedes. ¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco y azul en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno de la Merced no puede hacer penitencia si está atendiendo a todos enfermos en emergencia? ¿Cómo es que el Jesús de la caída no saldrá este domingo? Míralo tú en nuestros médicos que caen siempre rendidos, exhaustos, como humildes cirineos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administrativos, codo a codo, sin descanso. Igual que en la borriquita pasó Jesús por la tierra, nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrios, farmacias, tiendas. Ejército y policía patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra, se hace a la mar en un barco, pone cables, cava pozos y pastorea el ganado. Nadie diga que el Señor de los milagros no está en las calles, presente. Cuando en iglesias vacías la misa está diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va a andar en su anda cuando tantas vidas se ofrecen porque aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos. También Cristo Rey está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie en la caja, cobrando. Jesús viene en un camión de amarillo, verde o blanco pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio, del Calvario, la Virgen de los Dolores, con su Hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pensar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma. En 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas, que aunque no hayan procesiones en esta tierra de la primavera, seguirá oliendo
el incienso que pone su gente buena. El amor salta a las tapias, el corazón no se encierra. Será una Semana Santa más que nunca verdadera. ¿Quién ha dicho aquella historia que Cristo este año no sale? Su calvario adelantado ya se palpa en todas partes. Hoy iniciamos entonces pues la Semana Santa y ciertamente este bello pensamiento pues nos inspira, ¿verdad? Porque como les decía, no hay personas en la iglesia, pero hay iglesia en las personas. Porque la iglesia eres tú, soy yo. Este templo es muy bello, pero tú eres templo del Espíritu Santo. Este templo es solamente una capillita. Tú eres una gran catedral y ahí vive Dios, en lo más íntimo de tu conciencia. No sé ustedes, pero yo en estos días he tratado de recurrir a ciertos textos bíblicos que pudiera compartir con ustedes. Y bueno, pues las redes sociales me dan un poquito de más tiempo y me dan esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes. Me han pedido, ¿verdad?, palabras de consuelo, etcétera. Y claro, puedo yo compartir algunos textos que me hablan a mi corazón y que espero que te hablen a tu corazón. Si tienes con qué apuntar por ahí, pues si no, después puedes ver otra vez esta grabación, pero te recomiendo que las citas que te voy a recomendar las apuntes por ahí y en la semana, una mañana de sol, ahí meditando, tomes un cafecito y que reflexiones en estas palabras, muy consoladoras. Como les he compartido antes, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque, Señor, tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Qué bonito, ¿no? Mateo 6, capítulo 6, versículo 31. Busquen todos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen eso primero. Y todo lo demás les vendrá por añadidura. El Salmo 91 es fascinante. Ese sí les recomiendo que lo lean todo. Pero un fragmento. Solo Dios puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Ya que has puesto a Dios por tu refugio, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad vendrá a tu hogar. Romanos capítulo 8, versículo 31. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y así podría seguir, pero son unas citas por ahí que te sugiero para que reflexiones en ellas, ¿ok? Y aquí tal parece que la moraleja es que este sería un buen tiempo para desempolvar por ahí la Biblia, ¿verdad? Para leer la Biblia. Hay personas que dicen, pues, ¿por dónde empiezo? Pues yo les digo, pues, ahora sí que no empieces por el principio, ¿verdad? Ve mejor a los evangelios. Hay 4 evangelios, son los más fáciles de entender. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan, que es el más difícil, tiene 21 capítulos. Así es que te recomiendo que leas la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrarán consuelo y ahí las Escrituras, en ellas encontrarán la vida eterna.
la pregunta que todos se hacen esta semana: ¿acaso está Dios silenciado? Dicen muchos, ¿cómo es posible que un elemento insignificante, nanométrico y sin vida nos tenga en jaque y además logre silenciar a Dios? Bueno, podemos ver el vaso medio vacío y podemos ver el vaso medio lleno. Si lo vemos medio vacío, pues sí, nos vamos a sentir preocupados. Nuevamente, te invito a ver el vaso medio lleno. Mira, esta situación nos tiene a todos unidos, nos tiene a todos rezando, nos tiene a todos en familia, nos tiene a todos alerta, nos tiene a todos despiertos. Sí, no hay catequistas enseñando el catecismo a los niños, pero papás, ustedes ahora son los catequistas de sus hijos. Háblenles en casa de Jesús, del amor de Dios. Aviso, dicen las iglesias, se les avisa que temporalmente no habrá confesiones. Yo les voy a dar otro aviso. Aviso, se les avisa a todos que hay muchas personas arrepentidas en estos días. Si pudiésemos ver nuestro planeta, que es tan bonito, desde otro planeta, a lo mejor tendríamos que poner un big sign, ¿verdad? Un letrero muy grandotote que dijera: cerrado temporalmente, estamos en inventario, porque nos estamos reinventando, estamos haciendo un inventario, estamos viendo qué tenemos y cuáles son nuestras prioridades para ser dignos huéspedes de este planeta. Volveremos pronto, más sensibles, más humanos. Benedetti decía: cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, ser un mejor ser humano como tú me habías soñado. Reclamarle a Dios, bueno, yo creo que una de las frases excelentes y dramáticas del Evangelio del día de hoy es la de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si Cristo dijo eso, ¿verdad? ¿Qué nos espera a nosotros? Santa Teresa de Ávila es una monjita carmelita del siglo XVI. Me encanta mucho su estilo, ¿verdad? Porque tenía pues una personalidad un poquito dominante. Entonces, cuando estaba de buenas y cuando estaba con mucha paz, decía: ay, Señor, yo sé, tú sabes, yo sé que tú sabes, y tú sabes que yo sé que tú sabes. Y se ponía en oración. Pero cuenta una anécdota que en una ocasión iba por ahí en una carreta jalada por unos bueyes, y pues la carreta se volcó y se cayó, y pues había un lodazal ahí. Ella cayó y así, con su personalidad muy enojada, se levantó con todo el lodo en su túnica y volteó al cielo y le hizo así a Dios, ¿no? Como retándolo, y le dijo: si así tratas a tus amigos, con razón no tienes muchos. Yo más bien prefiero decirle a Dios: Señor, yo no sé, tú sí sabes. Y me gusta más preguntarle a Dios ¿para qué?, en lugar de preguntarle ¿por qué? Pero miren, hermanos, yo creo que no podemos reclamarle a Dios. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está, Señor? Porque si así lo hiciéramos, quizá Dios nos contestaría y nos diría: ¿dónde estás tú? ¿Dónde has estado tú? ¿Dónde has estado tú?
Pero Señor, ¿por qué tantas calamidades? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantas desgracias? No más de los que ustedes han exterminado. Con guerras mundiales, pobreza extrema en el mundo, abortos en el planeta. Tan solo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, solamente por ponerlo en cifras, causaron la muerte de casi 100 millones de personas, ¿no? Señor, ¿tienes un plan B para evitar tantas desgracias? Sí, sí tengo un plan B. Te tengo a ti. Cuídate, pero no seas insensible. Cuida también a los demás. Cuida el planeta. Cuida a tu familia. Haz las paces con los que tengas que hacer las paces. No puedes salir de tu casa, pero sí puedes entrar a tu interior. Domingo de Ramos, inicio de la semana más bella de nuestro calendario, pero la semana más dramática en cierta manera. Hay personas que dicen que la mejor manera de prepararse para la Semana Santa y disfrutar todo lo que está pasando es ir a Jerusalén, ir a Israel, porque allá puedes en vivo ver. Puedes ir al huerto de Getsemaní, al jardín de los olivos, al monte Calvario, al cenáculo, a la tumba, al santo sepulcro, etc. ¿Saben lo que yo pienso? Yo digo que no. Yo digo que Israel, y más en estos días, Israel viene a nosotros. Israel viene a nosotros. La Biblia viene a ti. Esta historia viene a ti. No tienes que salir de tu casa. Porque en tus dudas, ahí está el Getsemaní. En la enfermedad, pues ahí ya está un poquito del monte Calvario. En la muerte, ¿verdad?, que nos atemoriza, a lo mejor ahí está el sepulcro, el santo sepulcro. Pero eso sí, en la convivencia familiar con nuestros seres queridos, ahí está ya un adelantito del cenáculo. Ahora Cristo viene a nuestras casas y nos dice: bienvenido a la noche oscura del alma. Ahora, en esta semana, ustedes carguen la cruz. Yo los acompañaré. Una de las frases más dramáticas de la lectura que leímos es la frase: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Yo siempre he pensado que cuando empezamos Semana Santa, un buen ejercicio sería ponernos en el lugar de alguno de esos personajes. Escoge un personaje. ¿Qué personaje te gustaría ser en esta semana? Para que lo hagas más existencial. ¿Te gustaría ser Judas Iscariote? ¿Te quisieras poner en el papel, en el lugar, en los zapatos de Judas Iscariote? Porque muchas veces, a lo mejor sin ser tan conscientes o sin pretenderlo, hemos sido Judas Iscariote. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? ¿Alguno quisiera ser fulano? ¿Se acuerdan? El que prestó el lugarcito para que tuvieran la última cena. ¿Quiere ser Pedro? Sí, el príncipe de la iglesia, pero también el que tuvo sus limitaciones y negó a Cristo 3 veces. O los hijos de Zebedeo, que no entendían nada y que querían un puesto ahí principal. O quiere ser Caifás, el sumo sacerdote, que no supo cómo manejar la situación cuando le llevaron a Cristo y en cierta manera lo pasó al procurador para que la sentencia fuera definitiva. O los escribas y los fariseos fundamentalistas apoyados solamente en su texto. Quiere ser parte del Sanedrín, o sea, ese jurado que procesó a Jesús. Quisiera ser Barrabás,
El ladroncito que sin estar quizá arrepentido aprovechó de una manera oportunista el momento y fue puesto en libertad. Ojalá también haya sido libertad espiritual. ¿Te gustaría ser Pilato, el que tiene el poder, el que controla, pero que no hizo nada ante el sufrimiento de su Salvador que tuvo ahí presente? ¿Te gustaría ser Cireneo, que se acomedió a cargar la cruz? ¿Te gustaría ser Verónica, María, la madre de Jesús con sus 7 dolores, María Magdalena, la santa arrepentida, José de Arimatea, que bajó el cuerpecito de Jesús? Bienvenido, hermano, bienvenidos a la semana más maravillosa del año. El escritor de este maravilloso libro que se llama Biblia se metió en su propia historia y se metió por amor. Amén. Ahora los invito a profesar nuestra fe en un Dios creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabemos que Dios nunca nos abandona y por eso clamamos ante nuestras necesidades y las del mundo con la certeza de que Dios nos ama. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que cantemos hosana al Señor al dar testimonio de nuestra fe y de nuestro regocijo por las obras redentoras de Cristo, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitamos la humildad de Cristo, guíe a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también por todos aquellos que sufren las naciones y de la pandemia actual, que para Dios, Padre Todopoderoso, otorgue salud a los enfermos, fuerza a los que cuidan de ellos, y consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han fallecido. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que se dedican al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestras familias de Dios, Nuestra Señora de Fátima y nuestra misión de St. Mary's of the Desert, para que la práctica cuaresmal dé fruto durante el año que viene, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos aquellos que se nos han adelantado en el camino de la resurrección y por todas nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y las que han quedado en el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, sabemos que tú nunca nos abandonas y por eso recurrimos a ti. Escucha nuestras súplicas y acompáñanos durante estas pruebas, como acompañaste a tu Hijo, en cuyo nombre te presentamos nuestra oración, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos por tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate del Papa Francisco, de nuestro obispo Edward y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Marcando su respectiva y sana distancia, pueden desearse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma y el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo y del mundo entero, y las necesidades de nuestra Santa Iglesia. Amén. Antes de la bendición final, quisiera decirles que seguimos rezando unos por otros aquí en la parroquia. Gracias por su participación en las redes sociales y vamos a seguir pues ofreciendo este servicio. Es una gran manifestación del poder que tienen las redes sociales para seguir evangelizando. Cuídense mucho, sigan estrictamente los consejos de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades competentes en materia de salud. Que Dios nos siga bendiciendo a todos y que Dios nos proteja. Y que tengan una semana muy santa todos. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a las metas de nuestras esperanzas por Cristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza para recibir la bendición final. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el
tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, pueden ir en la paz del Señor. Esta celebración ha terminado.